Después de la sorpresa del traspaso de Luka Doncic y luego el despido de Taylor Jenkins en Memphis, ¿qué te parece el despido con 3 juegos por jugar de Michael Malone, un técnico que ganó un campeonato de NBA hace un par de años? ¿Cómo llegamos a este punto? Y también despidieron a Calvin Booth. ¿Qué le pasó a ambos? ¿Cuáles son las visiones encontradas que chocaron en este caso? ¿Cuál es el papel de la familia Kroenke, propietaria principal de este equipo? ¿Y qué va a pasar ahora con el equipo? ¿Qué va a pasar con Nikola Jokic? ¿Y a dónde va a terminar Michael Malone? Todo analizado en detalle, con cierta especulación, en la NBA al día en ritmo. Bueno, esta temporada ha sido una temporada de rudos golpes. Anoche regresa Luka Doncic, vestido como Laker, al equipo que nunca era su único que había conocido, el equipo de Dallas, que lo despachó en un traspaso silente, calladito, sotoboche. Eso nos hizo a todos reconsiderar lo que es lógico y lo que es la verdad y lo que es intocable y lo que es tocable en la NBA, ¿no? Luego hace, no sé, 9 días despiden a Taylor Jenkins en Memphis. ¡Qué golpe! Y nos dejó totalmente atónitos. Y cuando ves, te recuerdo cuando a Luka lo traspasan, que empezamos a especular, bueno, ¿quién está seguro en la liga? ¿Quién tiene un puesto seguro? ¿Qué estrella no puede ser traspasada? Luego le tocó al coach. Bueno, Denver parece que le dijo a alguien, sosténme un poquito de la bebida que voy a hacer mi versión ahora. Y despidieron a Michael Malone. Curiosamente, horas después de nosotros especular qué técnico podría ser despedido si no tiene éxito al principio de los playoffs o no llena expectativas en playoffs, dimos una serie de nombres. Uno de ellos fue el de Malone. Y reseñamos un poquito la mala vibra que hay en Denver que desemboca en este despido. Anoche, después del partido, Nikola Jokic declara que a él, no es que le hayan consultado, a él le informaron el despido de Malone y de Calvin Booth, su gerente general, antes que a sus compañeros. Pero aclaró, no fue consulta, me lo informaron y ¿qué voy a hacer? Lo voy a acatar. Y lo acepto y lo acato, sin mayor comentario adicional. Pero después, la mañana de este despido, que fue después de una reunión de todo el grupo de trabajo del equipo, la cúpula del equipo, que incluyó a Booth presente ahí, también incluyó presente a Michael Malone, y a raíz de esa reunión fue que se efectuaron los despidos. El hijo del dueño principal, Stan Kroenke, Josh Kroenke, que ha estado a cargo de este equipo desde que era jovencito, fue el que tuvo que dar la cara y obviamente estaba un poquito, fue una mañana muy difícil, pero tenía que explicar el cómo y el por qué. Y esto fue lo que nos dijo Josh Kroenke, técnicamente el gobernador, el propietario principal de Denver Nuggets. You know, this wasn't a decision that was taken lightly or taken as in a reactionary fashion to anything specific. Having observed our group over a very long period of time, you know, what I would say is that, you know, having observed that group over a period of time, there were certain trends that were very worrisome to me at different points in time. But they would get masked by a few wins here and there. And, you know, in the world of professional sports, when winning and losing is your currency, you know, winning can mask a lot of things. We went on an eight-game win streak right before the All-Star break. You know, but since then, I think we're 11-13. We've lost our last 4, and we're trending towards a direction that I thought would probably be a very, you know, near end to our a very near end to our season in the near future. And so all that taken into consideration, wanted to try to figure out a way to potentially squeeze as much juice out of the rest of the season as possible. And I think that, you know, after talking with my father in recent days, we came to the decision that we were going to be changing these roles at the end of the season. And that, you know, with that thinking in our mind that we know that we're going to be changing these roles at the end of the season, then your mind then turns to, well, what is the best decision for this group right now? And, you know, from that point forward, I think that, you know, I became comfortable with the thinking of, you know, let's try to shake this tree and squeeze as much out of this as we can. And that's where we arrived at with the decisions today. Wow, hay una expresión caribeña, sobre todo en el ámbito laboral, que te instan a que te pongas las pilas. Estás votado, o sea, despedido, y no lo sabes. En este caso, están despedidos y no lo sabían todavía Calvin Booth
y Malone, y algo en esta reunión, o quizás de durante final, o el último granito que hizo que se tomara la decisión, sucedió en esa reunión el viernes por la mañana en Denver. Estamos hablando del coach que ha ganado más partidos en temporada regular, que ganó el único que ha ganado un campeonato y el que tiene más partidos ganados de playoffs a través de 10 años con Denver Nuggets. El que verdaderamente reconstruyó la franquicia. El que dijo ayer Željko Obradović, tuvo la idea que dice que ningún otro coach quizás hubiera tenido de colocar a Jokic como facilitador en la línea de 3 puntos, con muchos mano a manos, y cambió un poquito el papel de ese joven que pudo haber hecho muchas cosas en la cancha, y fue Malone el que entendió eso, el que le dio mucha confianza a Jamal Murray. Pero Daniel, aparentemente un coach que también tenía muchos problemas en confiar en la juventud, hasta el punto de no solamente no confiar en ellos, pero tampoco dar los minutos que necesitaban para él colocarlos en un plano donde ellos podrían ganarse la confianza de él. O sea, era un coach chapado a la antigua, sin pelos en la lengua, muy neoyorquino, te dice las cosas así, como dicen también en nuestro argot, a calzón quitado, te lo dice directamente, y a veces es fuerte escucharlo. Y aparentemente la pugna viene entre la orden que le dio Josh Kroenke a Calvin Booth de que hay que abaratar los costos, que hay que salir del zócalo y que hay que empezar a darle minutos a la juventud. Él insistió mucho en eso, mientras Malone decía todo lo contrario. Y yo creo que no es que no se llevaran personalmente, porque habían estado juntos en el equipo por varios años cuando Booth era asistente de Tim Connelly, pero aquí una visión distinta del mundo, un choque muy feo, y las ramificaciones de esa diferencia, la disfunción que crearon esas diferencias, desembocó en estos doble despidos el viernes. ¿Cómo lo ves? Sí, son muchas cosas. Después de que ellos jugaron la final del 2023 contra el Heat, la banca, que era parte fundamental, se quebró con la salida de Will Barton y de Bruce Brown, a quienes no le podían pagar. Eso debilitó completamente el equipo. Ahí entra el trabajo de Calvin Booth, que dentro de su paso por Denver, quizá el único jugador que pudo traer desde el draft y hacer lo que jugara minutos de cantidad y de calidad fue Christian Braun. También en su defensa podemos decir que drafteó a Daron Holmes y se rompió el Aquiles y no pudo jugar toda la temporada. Pero sí, creo yo que son dos visiones distintas. No pudo Calvin Booth traer los veteranos por el tema de la capacidad salarial. Este año nada más a Aaron Gordon, a Jokic y a Murray le pagan casi $200 millones y tienen contratos garantizados por casi 600, y es un tema también, ¿no? El tema de la capacidad salarial. Pero lo que yo veo es que Calvin Booth apostaba por los jóvenes y no fue capaz de traer jóvenes, y eso también habla mal de lo que puede haber sido su gestión. Y obviamente un entrenador de veterano como Michael Malone, que hoy en esta estadística, Martín y Álvaro, es el quinto entrenador campeón de la NBA de los últimos 7 que es despedido. O sea que Nick Nurse, Frank Vogel, Budenholzer y Tyronn Lue ganaron campeonatos y fueron despedidos, cumpliendo más que nunca el refrán que hay en la NBA con los entrenadores, que dice que you get hired to get fired, que es que te contratan para despedirte. Pero nunca en la historia de la NBA había pasado así, que despidan a un entrenador faltando 3 juegos, 15 por arriba de 500, jamás en la vida. Si ya lo de Jenkins era raro, imaginémonos esto. Y yo lo que creo es eso, ¿no? Que son dos visiones distintas, la de Mike Malone de jugar con veteranos, la de Calvin Booth de traer jóvenes, y ninguno de los dos pudo hacer esta temporada sobre todo eso. Ni Calvin Booth traer a los jóvenes, ni Mike Malone lograr que los veteranos pudieran jugar bien y pudieran ser ese equipo que ha sido Denver en los últimos años. Martín, hagamos historia. Cuando tuvieron que jugar ese partido adicional para un desempate, Minnesota y Denver, hace unos años, antes del campeonato, perdió Denver. Y siempre hablaba Malone con gran emoción que Josh Kroenke, que dice, yo anticipaba que me iban a despedir. No lo hizo. Tuvo fe en mí. Y eso fue un momento muy emotivo para él. Pero te das cuenta que está un poquito pendiendo de un hilo. Y luego, yo recuerdo claramente que cuando ellos avanzaron en playoffs en el año del campeonato, se hablaba de que, hey, si no ganan, lo echan. O sea que siempre ha habido una sensación
de que los días de Malone estaban contados y luego gana el campeonato y eso le da un poquito más de espacio a él. ¿Cómo ves toda esta situación en cuanto al entorno alrededor de la toma de decisiones? Primero, la diferenciación con el caso Taylor Jenkins, que está bien, es muy similar en el sentido de que los despidieron muy cerca de playoff y con una semana de diferencia. Pero a Taylor Jenkins lo despide el gerente general y a Malone lo despide el dueño, el propietario, que también se lleva a Calvin Booth. Es decir, está limpiando la casa directamente. O sea, a mí lo que no me cuadra, o que no me cuadra, no que no lo entiendo, pero en el sentido de que me parece una decisión muy drástica, es si Malone tenía una postura, como bien explicó Daniel, de querer jugar con veteranos, de querer alimentar a Jokic de piezas importantes para ganar el campeonato, y Booth tenía la de reconstruir a través del draft, conseguir jóvenes, que los picks se desarrollen y demás, ¿por qué echar a los dos? O sea, no entiendo cuál es la postura de Kroenke en todo esto. Probablemente haya tenido que ver, o si tengo que especular, con, bueno, a Booth tiene un poco más de sentido el timing porque ahora es cuando se empieza a planificar el draft, la agencia libre, los traspasos y demás, y no quería que parezca que toma partido por uno de los dos. Aún así, me parece que incluso con el vestuario como dicen que estaba, con los desacuerdos que había y con la relación, como decías Álvaro, que pende de un hilo, la lógica de hacerlo en este momento, la verdad es que no tiene mucho sentido, salvo que quieran empoderar mucho a alguno de los asistentes, caso de David Adelman, que va a ser el nuevo entrenador interino de parte de los playoffs. Bueno, ya ganaron a Sacramento, donde Adelman, su papá fue técnico por 8 años, su primera victoria como interino. Tienen que enfrentar a Memphis, tienen que viajar a Houston, enfrentar a Rockets, que no tiene nada por qué jugar. Para que tengan una idea de lo inusual de todo esto, Hubie Brown fue despedido con 3 partidos por jugar. O sea, iguala la proeza, entre comillas, de Josh Kroenke despidiendo a Michael Malone. Claro, la diferencia estaba en que Hubie Brown en Atlanta en el año 79-80 tenía un equipo súper perdedor. Era una decisión clara. En este caso tenés un equipo clasificado a playoff, que es verdad que pensaba Kroenke que estaba deslizándose quizás al play-in o hasta fuera del play-in. Yo entiendo esa razón. Es el equipo que tiene más victorias para un coach despedido a última hora desde Larry Brown en el 82-83 con los Nets, que ganaron 47 triunfos. En este caso, Malone iguala a ambos. Tenía 47 victorias cuando lo despiden. Es una cosa totalmente rara e inusual. Un par de puntos. Es verdad que los jóvenes que no recibían tiempo en cancha estaban molestos. Querían jugar más y veían que el coach no solamente no les daba espacio ni minutos en cancha, pero básicamente los menospreciaba. Jugadores como Christian Braun, que terminó siendo el único proyecto que funcionó dentro de todo esto. Peyton Watson, que a veces juega muy bien y a veces se pierde en la cancha y a veces pasa en el mismo partido. Julian Strawther, que todavía está a medio pocillo, todavía no entiende la urgencia de los minutos que él tiene que presentar en cancha. Jalen Pickett, y también un jugador por el cual Calvin Booth entregó 3 selecciones de segunda vuelta para ascender en el draft, Darren Holmes, que lamentablemente se lesiona importantemente y está fuera todo el año. O sea que se quedó desprovisto él. ¿Y qué hace entonces el señor Malone? Empieza a utilizar en demasía, y eso lo destacamos temprano esta temporada aquí en Ritmo, a gastar a los veteranos. Ese hastío, ese descontento, esos exabruptos que viste a Jokic tener, no es que odie a Malone, él ama a Malone. Es que está deshecho, está hecho pomada, está cansado mental y físicamente. Se les va por un problema de los isquiotibiales por 6 partidos y no sabemos cuándo regresa Jamal Murray. O sea, es un equipo que Russell Westbrook, lamentablemente, que fue sugerencia no de Booth ni de Malone, fue una sugerencia de Jokic, se lo traen, se convierte en un veterano, que le ha dado momentos importantes al equipo, le ha dado energía, pero en los últimos 2 partidos se los echó a perder. En el momento más importante y sobre todo un momento totalmente público. Todo el mundo lo vio, las metidas de pata de Westbrook que le costaron el partido a Denver en un momento crítico. Parte de esa racha de 4 derrotas, ¿no? Así que hay mucho de qué hablar acá. Yo te diría que el primer error cometido acá fue dejar ir a Tim Connelly, que era el gerente general que tenía la relación con Malone cuando estaban juntos muchos años atrás en otro equipo.
y tenía a Booth de asistente, y el equipo de un mercado más chico que Denver le ofrece más dinero y se lo lleva. O sea, si yo soy Josh Kroenke, yo no dejo pasar, yo y con el dinero que tiene el padre. Para que tengan una idea, los Kroenkes, el señor Kroenke se casó con la hija de Sam Walton, dueños de Walmart. Para que tengan una idea, dimensionen un poquito la cantidad de dinero que tiene esta familia. Lo dejaron ir. Lo dejaron ir. Error. Era el que mantenía ese circo funcionando, el que tenía, le limaba las asperezas, le aguantaba las asperezas a Malone, y tenía a Booth haciendo contribuciones importantes como evaluador de talento, que es lo que él puede hacer muy bien. Así que yo conocí a Booth cuando era evaluador de talento en Nueva Orleans. Un tipo introvertido, tiene un sentido de humor muy callado, pero en general es un tipo introvertido. No le gusta mucho proyectar su personalidad y tienes que dar la cara como gerente general en un equipo, sin lugar a dudas. Examinemos un poquito también la defensiva del equipo, que yo creo que Malone es un coach más bien de corte defensiva. Yo sé que a los coaches no les gustan que los encasillen, pero por ahí viene Malone, con su papá Brendan Malone también. Y esta defensiva, que era paupérrima cuando él llegó, la fue componiendo, la metió en las 10 mejores, luego empezó a pistonear las 15 mejores, y este año se desploma. En esa caída de 11 y 13 que mencionó después del partido de estrellas, Josh Kroenke, este equipo tiene la 22ª, o sea, la 9ª peor defensiva en toda la liga. Y eso es algo que el equipo contaba con eso. La otra cosa que, por ejemplo, no hizo Booth, cuando se dan cuenta que no quieren el salario de Kentavious Caldwell-Pope, hablan con Dallas. Y Dallas estaba dispuesto a darle de vuelta en un traspaso a Timmy Hardaway Jr. o a Josh Green. Y Josh Kroenke dijo que no. No, vamos a perderlo por nada. Y eso le cayó como una bomba al coach. Me está llevando un veterano. Ya perdimos a Brown por una cuestión de que no había manera de pagarle a nosotros lo que le iba a pagar a otro equipo. No entiendo esa. Pero de Kentavious Caldwell-Pope dejarlo irlo por nada. En un equipo que necesitaba veteranía y profundidad en la rotación. Entonces, esa queja desde temprano esta temporada y la pretemporada de parte de Malone le cayó mal a Josh Kroenke. O sea, era una crítica directa. Utilizaba a Calvin Booth como el chivo expiatorio para decirle al dueño que su táctica de abaratar el plantel y depender de los novatos era una absoluta tontería. Dice Booth: quiero jugadores jóvenes que intentemos desarrollar y sean sostenibles. Si eso nos cuesta la posibilidad de ganar 2 campeonatos consecutivos, que así sea. ¿Tú te imaginas cómo le cae ese comentario a Michael Malone? Con Jokic en su mejor momento. Vale la pena la inversión. Se trata más de ganar 3 en 6 o 7 años, 4 en 8, de lo que se trata de ganar 2 consecutivos. Como si pudieras ganar tú 3 de 6 o 4 de 8. Cuando ves ese comentario, Daniel, ¿cómo reaccionas tú como entrenador? Yo lo veo como un disparate, ¿no? Con todo el respeto que se merece Calvin Booth, porque la NBA sin duda alguna no es una liga de desarrollo, es una liga para ganar. La NBA es una liga donde te evalúan si ganas o si pierdes. Y el trabajo de un gerente general, sobre todo un equipo como Denver, es de sostener lo que Tim Connelly hizo. Sin duda alguna, después de que uno gana por primera vez, como lo hicieron ellos en el 2023, lo más difícil es volver a ganar. Pero sí se puede estar ahí, me explico, sí se puede estar compitiendo, sí se puede ser contendor como ellos lo han sido últimamente. Yo lo que creo que dijo Calvin Booth ahí fue para cuidar su trabajo y para cuidarse él mismo, porque después de que Tim Connelly le dejó todo tan bien armado, lo único que tenía que hacer Denver era mantenerlo. Obviamente también están los Kroenke, que son una familia que no es la primera vez que está involucrada en decisiones de este tipo. Recordemos que a George Karl lo votaron en el 2013 siendo entrenador del año y después de haber ganado 57 juegos. También pasó con Tim Connelly, que lo dejaron ir. Pasó con Masai Ujiri cuando lo dejaron ir a Toronto. En el fútbol americano, cuando movieron a los Rams de San Luis a Los Ángeles, que fue algo súper polémico. Ellos siempre han estado en el ojo del huracán por temas de esto. Lo que no se les puede quitar que son ganadores, porque han ganado en el hockey, en el lacrosse, en el fútbol americano, en el básquet. Son ganadores y toman decisiones polémicas, y bueno, son los que pagan y tienen el derecho a hacerlo.
Bueno, volvemos al tema, la pregunta que hizo Martín, que es la pregunta del momento, el por qué, el cómo y el por qué. ¿Por qué despedir? Si le has dado la orden a Calvin Booth y la has ejecutado fielmente de lo que quieres que hagan con el equipo, ¿por qué despedirlo? Entonces, luego despides a Malone porque esencialmente en mi sensación es que Malone ya le llenó la copa a Kroenke. Como que ya está harto. Ese estilo directo ya no lo aguanta más. Y yo creo que Malone, hay que mencionar algo, quizás cuando ganó el campeonato pensó que él tenía capital, que había obtenido capital para él poder tener más injerencia y poder hablar y expresarse libremente, porque yo soy el coach que lleva a este equipo al campeonato, el único que ha tenido esta franquicia. Y quizás él no calculó bien que había que ser muy diplomático con la gente que firma los cheques, ¿no? Hay que ser un poquito más cuidadoso. Yo creo que fue igual de directo y sin barniz con Josh Kroenke como lo fue con su jugador o con su asistente o con el Calvin Booth. Pero era obvio que había una enorme disfunción dentro de la franquicia que yo creo que los jugadores estaban viendo y captando. Y eso tiene que molestar al jugador, preocupar al jugador y ahuyentar al jugador. Ahora, si tú eres Nikola Jokic y tu único coach de NBA, el que te hizo como jugador, lo acaban de enviar por esa puerta. Él tiene un año más en su contrato y ese año siguiente, esa opción del jugador. Ahí está la gráfica, como siempre, Martín a pie de cañón. El contrato de Murray, un contrato máximo que le dio Calvin Booth, que muchas personas pensaban que no era lo correcto, pero yo creo que no tenía mucho más remedio Booth que dárselo. Que no empezó todavía el contrato. Exacto. Empieza recién la temporada que viene. Exacto. Y luego tienes a Michael Porter Jr., que era la única pieza de cambio, y él se da cuenta de eso porque está esencialmente en el año previo a su último año de contrato, o sea que podría ser desplazado a otro equipo y se anticipa que si hay cambios en este elenco, empezaría por la salida de Porter como pieza de cambio. Y luego un contrato de Aaron Gordon, que vino después de las finales, que tiene 3 años más, y un cuarto año a opción del jugador, cuando todavía está jugando su mejor baloncesto. Así que este es lo que tiene entre manos el que venga. Mi pregunta ahora es, ¿quién viene? Y la respuesta, en mi opinión, es que no le vas a traer un nuevo coach con un nuevo estilo y un nuevo sistema y una nueva personalidad a Nikola Jokic a estas alturas, sobre todo después del año que tuvo. Me parece que la continuidad es muy importante. Y yo creo que parte del motivo de despedir a Malone era ver cómo le va a David Adelman. Directamente. Que ya anoche, no sé si lo vieron después del partido, eliminó esta costumbre que tenía Malone de entregar premios, sobre todo al jugador destacado en el lado defensivo. Unas cadenas, unas cintas de estilo lucha libre, cosa que era un poquito cursi y que yo he escuchado de gente de equipos de NBA como diciendo qué tontería. Eso es digno quizás en la universidad, pero no a nivel profesional. Pero era algo que le gustaba hacer a Malone y él lo eliminó inmediatamente a Adelman, como diciendo, esto ha cambiado. Adelman, su papá fue coach a primerísimo nivel, se crió con ese tipo de academia en su casa, sabe mucho de básquet, su especialidad supuestamente es la ofensiva, ya veremos, este equipo tiene que afinar un poquito por allá, pero aquí la clave es la defensiva y el uso de jugadores. Y otro tema interesante, ¿quién fue el titular anoche como quinto jugador ante la ausencia de Jamal Murray? No fue Russell Westbrook, fue Jalen Pickett. Y eso ya es una señal de que Adelman ya está a bordo con la idea de colocarle y darle minutos importantes a la juventud para desarrollarlos, que apunta a un equipo que de aquí a 2 o 3 años, esa juventud que hoy por hoy se critica y se lamenta y uno piensa que se quedaron cortos, bueno, quizás alguno de ellos mejore. Quizás Deron Holmes va a ser exactamente lo que todo el mundo pensaba y Calvin Booth pensaba lo que era, porque Booth fue el que estuvo detrás de entregar 3 segundas vueltas por él. Entonces yo creo que la clave aquí es quién va a ser el gerente general y podrían sencillamente elevar el asistente de Booth al puesto como Booth fue ascendido cuando se fue Connolly. Porque hay que hablar a fin de cuentas del otro tema acá. Este equipo está justo por debajo del segundo zócalo. Quiere decir, hay limitaciones en lo que puede hacer en cuanto a añadir talento a este equipo, pero no está superando el segundo zócalo y ni lo quiere superar.
y le ha costado llegar a este punto. Así que si la teoría de Calvin Booth, que creo que son palabras de Kroenke, de ganar 3 campeonatos en 6 años o 4 en 8, tienen que darse un par de cosas. Primero, el crecimiento tiene que ser orgánico, interno. O sea que Stroll tiene que ser un buen jugador. Piquet tiene que ser un buen jugador. Brown tiene que seguir siendo un titular, esencialmente. Watson tiene que por fin ser el jugador que todo el mundo piensa que es. Y la otra cosa es que no van a traer a nadie. Y por lo tanto, o sea, ya eliminaron a la única persona que llevaba la voz contraria ahí, que era Michael Malone. Chao. Quita ese irritante de acá. Vamos a remar todos juntos y a ver a dónde nos lleva todo esto. Y mi suposición, mi corazonada, es que no van a traer a nadie de afuera. Porque ahí sí no quieren ver a Jokic, ni siquiera considerar jugar en otro equipo. Como ya por inmediatamente los Lakers dicen, viene para acá, ya lo traemos para acá. Los Lakers, la afición de los Lakers a mí me encanta porque ellos quieren al mejor jugador que esté más o menos descontento en un equipo. ¿Y qué entregas a cambio? No, nada. Nada. Bueno, pero pasó hace 2 meses, perdón. O sea, la realidad les dio la razón. O sea, terminaron traspasando a Luka Doncic no por nada, pero por un paquete. Bueno, ya se habló mucho. Asimétrico, pero por lo menos estaba Anthony Davis. Bueno. Anthony Davis, un futuro miembro del Salón de la Fama, aunque no sea quizás el que todo el mundo pensaba que era, pero había algo. No, la suposición es que, bueno, viene Jokic para acá y ¿qué entregamos? Bueno, a Rui Hachimura. No, así no funciona el mundo. Pero bueno, ese es otro tema. No sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que aquí hay una combinación de Josh Kroenke, que jugó básquet universitario, tomando decisiones importantes de básquet sin tener los criterios. Creo que es una familia que le gusta pesetear. O sea, que en momentos cruciales no gasta el dinero. Y no me refiero solamente al tema del Zócalo, que yo creo que es un tema terminal para una franquicia NBA. Creo que toman una buena decisión. Es al margen. Son cosas como esta que te ponen a pensar. No dejar ir a Tim Connelly. ¿En qué cabeza cabe? Ahora, aquí viene otra especulación. Hay cambio de mando en Minnesota. Hay nuevos dueños. No sé cómo se lleva Tim Connelly con Mark Lowry, con Alex Rodríguez. Sabía cuando entraba que había un cambio de mando de Glenn Taylor a los nuevos dueños. Me pregunto si hay una cláusula de salida para Tim Connelly. Lo menciono porque lo que dice Tincho, la salida de Booth, habiendo ganado el argumento y habiendo sido un fiel ejecutor de los deseos de la familia Kroenke, entonces, ¿para qué lo echan? Tienen a alguien en mente. O sea que la opción es ascender al reemplazo o al subalterno de Booth o traer a alguien nuevo. Ahora la pregunta para ustedes, ¿a dónde piensan que puede ir Michael Malone? Que ya sabemos que no va a ir a Sacramento porque odia al dueño que lo despidió. Así que para allá no va, eso es una vacante existente. ¿A dónde podría ir Michael Malone? Bueno, hablábamos, ¿no? Hay varios equipos que van a tener que cambiar de entrenador la temporada que viene. Quizá hay que ver qué pasa en San Antonio, como tú bien lo decías. Otro candidato puede ser el equipo de Washington, que puede obviamente buscar un entrenador. Y sin duda alguna, lo que sí sabemos es que ahora Mike Malone, dentro de una NBA donde no hay en este momento muchos entrenadores disponibles, más allá de los que son asistentes, o sea, por ejemplo, no hay en este momento un entrenador de élite sin trabajo, o un entrenador campeón, o un entrenador de los más conocidos. Están todos trabajando, si uno se pone a hacer un análisis. Y Taylor Jenkins era candidato número 1 a ir a todos los equipos. Ahora el candidato número 1 es Mike Malone y vamos a ver si él también quiere dirigir, ¿no? Porque tiene 10 años ahí pegado en Denver y capaz se toma un año sabático y capaz descansa. Es muy interesante todo. También tiene que ver con qué equipo se va a terminar llevando a Cooper Flag. Hay demasiadas variables que hacen que un trabajo u otro sea más atractivo. Pero sin duda, Mike Malone, con la experiencia que tiene de haber hecho esta franquicia junto con Tim Connelly, que fueron los baluartes del campeonato del 2013, de ser campeón, de desarrollar como desarrolló a Nikola Jokic, es candidato número 1 para cualquier equipo. Muy interesante. Y siempre va a haber un despido inesperado en algún lugar por cambios de personal, etcétera, etcétera. Pero algo inaudito. Y veremos cómo le va a Denver en los playoffs. Ya ganaron anoche contra Sacramento.
les queda un par de partidos difíciles, veremos qué pasa. Por último, la última palabra se la damos a Malone, que le preguntaron, después de perder por 19 puntos ante Portland Trail Blazers el 21 de marzo, le preguntaron, bueno, ¿y cómo te llevas con tus jugadores? ¿Y qué tipo de discurso tienes? Y ¿cómo está la relación con tus jugadores? Esto fue lo que comentó Michael Malone en ese momento, que nos pone en contexto un poquito quizás por qué finalmente fue echado de Denver Nuggets. My job is to be honest, and sometimes brutally honest. And tonight, it was a brutally honest message, and they won't hear it. You know, they'll say, "Coach is tripping," and the guys that maybe do really care will, because they're not going to go back and watch their minutes, because nobody watches their minutes, nobody watches film. So we'll have to show them the film. And I said, if somebody disagrees with me, please speak up. And nobody said a word. So, again, I'm not really concerned with how they took that message. My thing is being honest with how we just played. Bueno, la honestidad, que yo creo que siempre es muy bueno en un puesto de trabajo, le costó el trabajo a Malone. Es lamentable. Estamos hablando de un coach que era el que tenía la cuarta continuidad más larga en la NBA, incluyendo a Popovich, que no estuvo gran parte este año. Spoelstra, Kerr, los otros dos, el cuarto era Malone, y va a seguir siendo Malone, y el que lo contrate, que se prepare, en ese sentido, porque se le va a decir las cosas como son. Para mí, todo esto es el saldo de todo esto, es que para mí es un día triste cuando al entrenador, que se está pagando un poquito más que antes, se le sigue tratando de esta manera, como si fuera un pañal. Se ensució, sácalo, tráeme otro. Como si hubiesen 1000 coaches de la altura de Michael Malone en el mundo. Y no quiero restarle méritos a Adams, ojalá que tenga una gran carrera. No sé cómo lo ves, yo sé como entrenador lo ves, lo has vivido también, Daniel, así que me imagino que esto abre hasta heridas en tu experiencia personal. Sí, por supuesto, uno se pone del lado de un colega y, como bien lo dices, habiendo estado ahí, es doloroso siempre que sacan a un entrenador, es doloroso, es inentendible muchas veces un entrenador que aparte va a 15 juegos por arriba de 500, porque no es que lo haya hecho mal. Pero lo que sí yo veo aquí es que había mucho alfa, ¿no? Mucho cacique y poco indio. Los cranky son de carácter fuerte, de tomar decisiones drásticas. Michael Malone también es de carácter muy fuerte y me parece que es ahí donde hubo el choque, ¿no? Michael Malone, después de ganar un título, siente que tiene patente de corso para hacer lo que le dé la gana, y es algo también que le puede pasar a los dueños. Oye, ya ganamos un campeonato, ahora podemos improvisar un poco capaz. Ahora ellos han comprado tiempo después de haber ganado en el 2023 y tienen, como te decía, la credibilidad para cambiar y para tomar decisiones de este tipo. Única en la historia, más allá de lo que tú decías de Larry Brown y de Hubie Brown, un entrenador que hace 2 años fue campeón de liga, que ha hecho lo que ha hecho de formar un jugador 3 veces MVP. Duele, impresiona, pero bueno, es el negocio al final del día. Wow, un negocio muy duro, Martín. Sí, la verdad que sí. Y los entrenadores es un negocio, o sea, no lo tengo que decir yo, no soy yo el que lo tenga que decir en este stream, ¿no? Pero es un negocio muy complicado. Y evidentemente en la NBA hay demasiadas urgencias. Porque despedir, ya lo mencionaron varias veces, pero despedir a un entrenador que les dio prácticamente todo, que desarrolló al que hoy por hoy es uno de los, vamos a decir, 2 mejores jugadores del mundo, para ser generosos con Shai, que llevó a Jamal Murray a ser estrella, que le encontró el lugar a Michael Porter Jr., que lo logró acomodar a Aaron Gordon, que era una estrella, a un jugador de rol, y logró sacarle provecho. Y en este momento de la temporada, la verdad es que es un poco injusto. Bueno, es implacable la NBA y no es justa y es lamentable, así que a ver si otro equipo se beneficia de esta decisión por parte de Denver Nuggets, a ver si Malone entiende un poquito cómo funciona la NBA también. Hay que hacer un poquito de acto de contrición de su parte y de introspección. Lo hizo Kenny Atkinson después de salir de Brooklyn y fíjate cómo está ahora parado. Lo hizo Tom Thibodeau y ha sido un mejor coach ahora que antes.
Es posible que esta también le sirva un poquito de aprendizaje al gran Michael, no me llames Mike Malone. Increíble lo que estamos viendo. Increíble el año que estamos viviendo en la NBA.